El curso 65 para predecir la mortalidad en neumonía. Esto más que todo es una herramienta clínica basada en la evidencia y mi grupo está compuesto por Camila Castro Cervantes, Catherine Nicole Navarro Fruto y Camilo Núñez Daza y mi persona Joel de Jesús Algarín Jiménez. Pasa, Camilo, por favor. Bueno, en el dilema, en el triaje de servicio de urgencias, más que esto, en los pacientes respiratorios vamos a encontrar como síntomas como la fiebre, dificultad para respirar y también dolor torácico. Muchos de estos pacientes tienen neumonía adquirida en la comunidad, pero sin embargo los índices de mortalidad o muerte son por complicaciones, así que también para manejarse de forma ambulatoria. Otros requieren hospitalizaciones o también ingresos de cuidados intensivos. Entonces, este problema clínico aparece mediante el medido para tomar decisiones, así como también estas decisiones también como el manejo para utilizar las herramientas clínicas que ayudan también a predecir el riesgo de mortalidad y orientar a la conducta médica. Más que todo, vamos a utilizar la escala del curso 65, la cual vamos a buscar la variabilidad clínica simple para estimar lo que sea más que todo el pronóstico en el paciente de la neumonía querida en la comunidad. Pasa, por favor. Bueno, en esto más que todo quisimos decir en una estructura de la deuda clínica, esto más que todo está la población que corresponde así como la población que tienen los pacientes adultos con la neumonía querida en la comunidad, la I que corresponde así como la escala del curso 65, la C que es una comparación más que todo que se pueden hacer con otras escalas que la PCI y la O que es como el desenlace más que todo la necesidad con las hospitalizaciones al ingreso hacia la UCI. Y esto da conjunto a lo que es la palabra pico. Y entonces trata como también que estos pacientes, más que todos con la neumonía querida en la comunidad, el uso de la escala del curso 65, así comparando otras escalas pronáuticas, permitiendo así como permitir y orientar la decisión de la hospitalización. Bueno, cuando hablamos del marco metodológico para evaluar la herramienta, pues tenemos de que es un estudio pues, de cohorte y los estudios de exactitud diagnóstica. Esto básicamente va a responder de mejor manera qué tipo de estudio es. Esto se va a deber a que la escala CUR-65 busca clasificar pacientes según su riesgo de mortalidad y evaluar qué también predice pues así los desenlaces de estos pacientes con respecto a lo clínico. Además, con respecto a las revisiones sistemáticas y al metaanálisis de este estudio, también tenemos de que fueron útiles porque reúnen múltiples estudios y permiten determinar si la escala tiene un desempeño consistente en diferentes poblaciones. Pasa, Cami. Cuando hablamos de las medidas epidemiológicas que se utilizaron, son muy importantes porque se utilizaron para evaluar el curso 65. Entonces, iniciaríamos hablando de la sensibilidad y es que este nos va a indicar la capacidad de la escala para determinar los pacientes con alto riesgo de muertes, mientras la especificidad nos va a mostrar que también se identifica a quienes no presentan un alto riesgo según la escala. El valor predictivo positivo pues nos va a representar la probabilidad de morir cuando la escala la va a clasificar a estos pacientes con alto riesgo, mientras el valor predictivo negativo nos va a indicar pues la probabilidad de supervivencia cuando la escala marca a estos pacientes o los clasifica en un bajo riesgo de muerte o de supervivencia. También son importantes en esto lo que es las razones de versosimilitud, porque nos van a ayudar a modificar, por así decirlo, la probabilidad clínica de mortalidad según el puntaje obtenido en estos pacientes. Otra medida relevante es el área bajo la curva ROT, que básicamente nos va a evaluar la capacidad discriminativa global de la escala del curso 65, donde nos dice, según la gráfica, como pueden observar, que un área cercana al 1% indica que la escala tiene una excelente capacidad predictiva con respecto, un ejemplo, a los pacientes que tienen alto rango de morir, un alto puntaje para morir o un bajo riesgo para morir, por así decirlo, o sea, tienen muchas probabilidades de supervivencia. Entonces, esto, pues el 1% va a indicar que es esta
esta escala pues tiene un valor predictivo bastante bueno, mientras que si el valor es cercano al 0,5 nos va a indicar que la prueba pues no va a discriminar a estos pacientes si fuera al azar. O sea, no va a ser mejor que si estos pacientes em, o sea, se estratificaran al azar. Entonces, aquí es importante también porque algunos estudios pues utilizan lo que es el riesgo relativo y los ODS ratio para comparar la mortalidad entre los grupos de diferentes puntajes que según la CUR 65 serían los que tienen alto porcentaje de morir y los que tienen una alta supervivencia con respecto a neumonía. Bueno, en cuanto a la evidencia encontrada, pues encontramos varias fuentes académicas que evalúan la utilidad del CUR 65. La primera fuente es el estudio original de Lin y colaboradores publicado en la revista Thorax en 2003. Este estudio lo que hizo fue desarrollar y validar la escala CUR 65 en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Los autores encontraron que un mayor puntaje se asociaba con mayor mortalidad y demostraron que la escala era sencilla y útil para estratificar el riesgo. La segunda fuente es una revisión sistemática publicada en CHEST, donde se comparó CUR 65 con otras escalas pronósticas como PSI. Los resultados de esto mostraron que CUR 65 tiene buena capacidad para predecir mortalidad y es especialmente útil en urgencias por su simplicidad y rapidez de aplicación. En general, la evidencia encontrada apoya el uso de CUR 65 como una herramienta pronóstica en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, ya hablando sobre la validez interna, acá, bueno, se evidencia y se presenta varios aspectos positivos. Los estudios utilizaron poblaciones amplias de pacientes con diagnósticos confirmados ya de neumonía y realizaron un seguimiento adecuado para evaluar pues la mortalidad. ¿Qué pasa? Que las variables de la escala fueron medidas de manera objetiva y estandarizada. Lo que va a buscar esto es que va a disminuir los sesgos de medición. Además de esto, muchos estudios compararon los resultados del CUR 65 con desenlaces clínicamente importantes como la muerte, el ingreso hospitalario y la necesidad de los cuidados intensivos. Pero sin embargo, existen algunas limitaciones. Algunos estudios fueron realizados en hospitales específicos, lo que podría incluir, además de esto, un sesgo de selección. También puede haber diferencias en el manejo clínico entre las instituciones, incluso también del país en el que se encuentra el paciente. Y a pesar de pues, estas limitaciones, las conclusiones de los estudios son coherentes y los resultados muestran pues, una precisión, digamos, estable o aceptable para la predicción de la mortalidad. Y ya hablando sobre la validez externa, los resultados acá pues pueden aplicarse principalmente en pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad, atendidos en el servicio de urgencias y de hospitalización. Bueno, esta escala es especialmente útil en contextos clínicos donde se necesita una herramienta rápida, sencilla y de bajo costo para apoyar decisiones iniciales. ¿Qué pasa? Que sin embargo, esta utilidad puede ser menor en pacientes inmunocompetentes. También los embarazados, pacientes pediátricos o personas con neumonías asociadas a ventilación mecánica, ya que estos grupos no estuvieron adecuadamente representados en muchos estudios. Pero bueno, sin embargo, en nuestro contexto clínico, el CUR 65 sí puede ser útil porque utiliza variables fáciles de obtener como confusión mental, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor o igual a 65. Bueno, como conclusión, consideramos que la escala CUR 65 es una herramienta útil para estimar riesgo de mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad.
La evidencia científica respalda su uso como un apoyo para decidir hospitalización y priorizar a pacientes con mayor gravedad. Sin embargo, la escala no debe reemplazar el juicio clínico, ya que también existen factores individuales que influyen en el pronóstico del paciente. Por lo tanto, recomendamos utilizar el CUR-65 como una herramienta complementaria en la valoración inicial de pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad, especialmente en servicios de urgencia.